Mirá, hay incertidumbre muy grande, fundamentalmente porque las encuestas en Bolivia nunca fueron muy precisas. Todas las encuestas en los últimos años no dieron con los resultados que después terminaron generándose. Así que esperemos que esto sea así. Por lo pronto, las encuestas hoy indican que a una segunda vuelta pasarían las dos fuerzas de derecha, los dos candidatos de derecha, Doria Medina y Tuto Quiroga son los que tienen mayor porcentaje de votos. Hablando estos días con gente conocedora de la idiosincrasia, me decían que en el campo, en el interior, en los sectores indígenas, que tanto los campesinos como los indígenas no suelen decir su voto, no suelen informar, no se dejan encuestar y por eso hay posteriormente resultados adversos a lo que dicen las encuestas. Si nos manejamos por ello, por las encuestas, estarían yendo a una segunda vuelta dos candidatos de derecha, los candidatos que provenían del MAS, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, Eva Copa, en el caso de Andrónico no supera los 10 puntos, Eduardo y Eva están mucho más abajo, lo cual no permite augurar que eh, los votos de candidatos progresistas puedan llegar a imponerse. La verdad que es un tema lamentable después de tantos años de gobierno realmente de cambio, de lo que fue el proceso de cambio en Bolivia, que le cambió la cara y le cambió la realidad a todos los bolivianos, que hoy vuelva a pararse como una opción quien fue presidente de Bolivia, junto con el dictador más grande en la historia de Bolivia. Eh, eh, Tuto Quiroga era el vicepresidente de Banzer y quedó después en el mando cuando Banzer murió de un cáncer, ¿no? Y Samuel Doria Medina fue ministro de prácticamente todos los gobiernos neoliberales que hubo en los últimos, o en todo lo que fue la década del 90. Eh, Así que estas cuestiones que hoy generan la democracia y fundamentalmente el manejo de las redes y el manejo de las fake news y el manejo de un montón de otras cuestiones que modifican la forma en que la gente vota y en que la gente puede llegar a decidir su voto. Eh, También con un caudal más o menos importante está Manfred Reyes, que es el alcalde de Cochabamba, eh, lo cual en una segunda vuelta, obviamente que esos votos no van a ir a ningún candidato de izquierda o progresista, sino que se van a inclinar por los candidatos de la derecha. Y el otro tema que también hay que considerar y tener en cuenta que aquí se votan legisladores, diputados y senadores. Se renuevan completamente las cámaras cada vez que hay una elección y lamentablemente con los números que hay de antemano, se supone que va a haber una amplia mayoría de diputados y senadores de derecha. Con ello, mmm, los cambios que la derecha viene amenazando que va a llevar adelante, como es terminar con la constitución plurinacional, terminar con las empresas estatizadas y los recursos naturales en manos del Estado Nacional, como hoy sucede en Bolivia, corre en serio peligro de que modifique el status quo actual, digamos, ¿no? A partir de mayoría en las cámaras, en las dos cámaras, que seguramente va a alcanzar la derecha si la votación es como dicen las encuestas. Ariel, en este contexto, ¿qué rol podría jugar el voto nulo? ¿O es simplemente algo testimonial, una muestra de inconformidad? ¿Cómo ves esto?
A ver, el voto nulo históricamente en Bolivia siempre fue alto y superó el 10, estamos en el orden del 10% y a veces lo superó. Eh, yo creo que estará un poquito por arriba de ese porcentaje. Recordemos que esta pregunta me supongo que me haces porque Evo Morales está llamando a hacer voto en blanco o voto en nulo y, y es otro dato más político, ¿no? Si ese voto fuese realmente, como dicen en las tiendas, en los comités de Evo Pueblo, que es el sello con el cual hoy Evo está haciendo política, que puede llegar a alcanzar el 40%. Si eso llegara a ser así, obviamente que modificaría toda la realidad política en Bolivia y obviamente que pone a Evo en un lugar que va a ser muy difícil para aquellos que asuman la presidencia o el poder ejecutivo sostener, toda vez que Evo está decidido a seguir peleando por volver al gobierno, ya sea en 5 años, cuando vuelva a la próxima elección, o antes, si la situación política se lo permite. Ariel, y en este sentido que marcas, ¿las diferencias entre Evo y Arce son ideológicas o más bien son cuestiones de ego? No, ideológicas no son. Son, a ver, de manejo de poder. Digo, ideológicas no son porque la política económica fue la misma que existió durante los 14 años del gobierno de Evo, es la misma que se implementó ahora. La política exterior también tuvo las mismas condiciones. Al contrario, digamos, en este periodo se tomaron decisiones muy profundas, como no tan solo el reconocimiento al gobierno palestino, sino romper relaciones directamente con Israel y romper relaciones con Estados Unidos o mantener la ruptura de relaciones con Estados Unidos y seguir sosteniendo el ALBA y el Mercosur como referencias internacionales de Bolivia. En ese plano también, en lo económico, vuelvo a repetirte que lo mismo, en lo social lo mismo. No, el problema es saber quién era el presidente, quién era el jefe de, del proyecto político o por lo menos de la gobernabilidad. Y eso creo que más allá del esfuerzo de muchos dirigentes, de muchos grupos, de muchas referencias que intentaron intervenir para que Evo y Lucho se pudieran juntar y buscar una salida unificada, no hubo forma, no hubo manera y quizás ese es uno de los grandes problemas porque la situación económica al margen actual, la situación económica actual, al margen de que hay eh, modificaciones con respecto a lo que fueron los 14 años de estabilidad que tuvo Evo, hoy esa desestabilización se provocó fundamentalmente porque Bolivia no tiene ingresos de divisas. Durante muchos años Evo gozó con la ventaja de tener ingresos por la venta del gas a la Argentina y a Brasil de más o menos 4.000 y pico de millones todos los meses ingresaban a la caja del Banco Central Boliviano 4.500 millones de dólares y por primera vez en su historia Bolivia tenía saldos positivos en esa balanza comercial y de reservas. Hoy eso no sucedió porque la venta del gas se cayó estrepitosamente y no hubo ninguna otra exploración o explotación de la economía boliviana que permitiera reemplazar a ese gran porcentaje de ingresos del gas y eso hizo que faltaran dólares. Pero después la inflación más o menos, más allá que en la canasta básica sí tuvo
un aumento, a diferencia de lo nuestro, casi mínimo. eh, Se sigue manteniendo el alto consumo de la población, la, infla- la- el trabajo la ocupación laboral sigue siendo muy alta. Y ya digo, más allá de este problema con el ingreso de dólares, la situación económica más o menos se sostiene. Eh, Así que es un problema político, no, no es un problema político, sino es un problema casi, te diría, personal entre Lucho y Evo, lo que provocó la ruptura del espacio. Ariel, como para pensar en términos de relaciones exteriores, ¿cuál ha sido la relación de intervención de Estados Unidos para con Bolivia y qué cabe esperar si finalmente las encuestas, bueno, aciertan a lo que va a suceder el domingo y vuelve a estar la derecha en el poder? ¿Qué cabe esperar en estos términos? Estados Unidos siempre intentó terminar con Evo, que Evo no gobernara más, ni que un gobierno de izquierda gobernara Bolivia. Eh, yo acabo de editar un libro, crónica de una radiografía de una canallada, que es un libro que cuenta la historia del contrabando de armas que Mauricio Macri y Patricia Burri llevaron adelante a Bolivia en noviembre de 2019. Ahí me doy permiso para hacer un análisis un poco de todo lo que había pasado en Bolivia en los últimos años. Y ahí cuento cómo el gobierno de Estados Unidos trabajó durante todo el 18, el 19 para terminar con Evo, que Evo no ganara las elecciones del año 19. Ese siempre fue el interés que tuvo los Estados Unidos. Obviamente que no digo que no haya en este último tiempo también metido la cuchara para que el MAS terminara dividiendo de la manera que quedó dividido. Pero obviamente que con un gobierno ya sea de Tuto Quiroga o de Samuel Doria Medina, los Estados Unidos volverá a recuperar la presencia que desde hace más de 10 años hoy no tiene en Bolivia. Evo expulsó al embajador boliviano, al embajador norteamericano en Bolivia en el año 2008, o sea que hace ya más de 16 años, ¿no? Eh, Están sin 17 años. No hay embajada norteamericana en Bolivia, por lo cual muchas veces Evo decía que por ese motivo no había golpe militar en Bolivia, eh, aunque después terminó sucediendo eso en el 2019 con una clara presencia norteamericana en avalar y en apoyar y en financiar el golpe militar del 2019. O sea que Estados Unidos volverá con toda la fuerza de la mano de Samuel Doria Medina o de Tuto Quiroga.